Hola, bienvenidos a Sol, Vino y Grazie Mille, un espacio en donde el vino es solo el comienzo. Aquí hablamos de viajes, de cultura, comida y de historias. Episodio 6. Emilia Romagna, el corazón del motor italiano. Hola a todos y bienvenidos a una nueva aventura. Hoy nuestro viaje será algo distinto. No visitaremos playas ni viñedos. Hoy vamos a adentrarnos en una fuerza que corre por las venas de la Emilia Romagna. Una fuerza tan potente que ha dado origen a algunas de las marcas más legendarias de motores en el mundo. La Ducati, la Maserati, la Lamborghini y la Ferrari. En este viaje vamos a tratar de entender cómo este rincón de Italia se convirtió en el epicentro de la velocidad, la elegancia y la ingeniería. Acompáñenme en un recorrido por estos íconos. Cada uno es una joya que nos cuenta parte de esta historia. Ajusten su casco, preparen sus sentidos y tomen una copa en mano, porque al final del camino, como siempre, nos espera un buen vino para brindar. Empezamos este viaje con el hombre que transformó su obsesión por la velocidad en una de las marcas más reconocidas del planeta, Enzo Ferrari. Durante décadas se decía que era el italiano más famoso del mundo después de Cristóbal Colón. Pero su leyenda no se forjó solo a base de victorias, sino que también de caídas, de pérdidas y de una inquebrantable pasión por el movimiento. Nacido el 20 de febrero de 1898 en Módena, Enzo creció entre metales y máquinas, en el taller de su padre Alfredo, que fabricaba estructuras para ferrocarriles. No era un estudiante ejemplar, prefería soñar, quería ser tenor, periodista deportivo o piloto de carreras. Todo cambió en 1908. Con solo 10 años vio su primera carrera automovilística en Bolonia. El rugido de los motores lo marcó para siempre. Pero la vida lo enfrentó pronto a la pérdida. Durante la Primera Guerra Mundial perdió a su padre y a su hermano. Él también fue llamado a las filas, pero cayó enfermo antes de llegar al frente y tuvo que ser dado de baja. Cuando se recuperó fue a buscar trabajo en la Fiat, en Torino, y aunque sí lo rechazaron, eso no lo frenó. Pasó por varios talleres hasta que en 1919 consiguió un puesto en la CMN, Costruzioni Meccaniche Nazionali. Ese mismo año debutó como piloto, al principio sin grandes resultados, pero en 1920 se unió a la Alfa Romeo y empezó a hacerse un nombre. Su primera actuación fue en la Targa Florio, una de las carreras más desafiantes de la época. Fue entonces, en 1923, cuando conoció a la Contesa Paolina de Biancoli, madre de un célebre aviador caído en combate. Ella le sugirió usar en sus autos el emblema del cabalino rampante de su hijo caído. Enzo aceptó y añadió un fondo amarillo, el color de su ciudad natal, Módena. Enzo siguió corriendo, pero en 1924 un agotamiento nervioso puso fin a su carrera como piloto. Fue un golpe duro, pero lo empujó a su verdadera vocación, crear autos. En 1929 fundó su propia escudería, una especie de laboratorio de carreras, dentro de la Alfa Romeo. En los años siguientes fue ganando protagonismo, pero con el tiempo la relación se volvió tensa. A finales de los años 30, Alfa decidió absorber completamente la escudería, y entonces Enzo se vio obligado a dejar la empresa. Como parte del acuerdo, no podía competir durante 5 años y ni siquiera usar el nombre Ferrari. Para seguir adelante fundó Auto Avio Costruzioni, con la que empezó a fabricar componentes mecánicos y eventualmente su primer auto. Fue también en esos años que se casó con Laura Garello, con quien tuvo a Dino, un joven brillante que fallecería a los 24 años por una enfermedad degenerativa. Más tarde tuvo a Piero, su segundo hijo, con Lina Lardi, pero lo reconocería legalmente solo después de la muerte de Laura, en 1978. En 1943 trasladó su fábrica de Módena a Maranello, debido a una ley de descentralización industrial. Terminada la guerra y cumplida ya la cláusula con Alfa, en 1947 fundó Scuderia Ferrari,
como marca independiente. Ese mismo año presentó la sua Ferrari 125S. Los triunfos se multiplicaron y en los años 60 firmó un acuerdo con la Fiat, cediendo el 50% de su empresa. Así se cerraba un ciclo con la misma compañía que lo había rechazado décadas antes. Enzo Ferrari falleció en 1988, a los 90 años. Pero su legado continúa. Con la llegada del nuevo milenio, Ferrari vivió una era dorada en la Fórmula 1. Entre el 2000 y el 2008, la escudería ganó más de 13 campeonatos mundiales, en un dominio absoluto liderado por el piloto alemán Michael Schumacher. Y así, Ferrari ya no era solo un auto, era un mito, una máquina de emoción con el corazón de Módena y el rugido de toda Italia. Si alguna vez pasas por Módena, no te pierdas el museo de Enzo Ferrari, construido en la antigua oficina de su padre, donde partió todo. Dejamos atrás el museo, y solo apenas algunas cuadras más adelante, algo capta nuestra atención. Es el tridente que se alza sobre un edificio muy elegante. Es la Maserati. Pero no nos confundamos, la historia de Maserati no comienza aquí. Para entender sus raíces tenemos que viajar en el tiempo y trasladarnos a Bolonia, a comienzos del siglo XX. Alfieri Maserati, junto a sus hermanos Ettore y Ernesto, fundó la Officina Alfieri Maserati. Era un pequeño taller donde hacían trabajos eléctricos y mecánicos, y poco a poco empezaron a desarrollar componentes para autos de competición. Los tres hermanos compartían una visión y una pasión profunda por los motores. Alfieri, además de mecánico, era también piloto, y tras competir con otras marcas, decidió que llegaba el momento de construir su propio automóvil. Fue así como en 1926 nació el Tipo 26, el primer auto en llevar oficialmente el nombre de la Maserati. En su primera aparición en la carrera Targa Florio, logró ganar en su categoría, marcando el inicio de una leyenda. Pero toda gran historia necesita un símbolo. Ese emblema llegó gracias a Mario Maserati, el hermano artista de la familia, que a diferencia de sus hermanos, no se dedicaba a los motores, sino al arte. Un día, paseando por el centro de Bolonia, Mario se inspiró a la estatua de Neptuno, en la Piazza Maggiore. El dios del mar, con su tridente alzado, le pareció una figura perfecta para representar el poder, el dinamismo y la conexión con esta ciudad. Y fue así como nació el tridente de la Maserati, una fusión entre mitología, arte y orgullo boloñés. Después de sumergirnos en la historia de los hermanos Maserati, salimos de Bologna Centro, hacia Borgo Panigale, una zona al sureste de Bolonia. Y ahí está, roja, vibrante, inconfundible, la Ducati. Pero antes de que la Ducati fuera un símbolo de velocidad extrema, fue otra cosa. Mucho antes de las pistas, antes de los campeonatos y antes de los rugidos, hubo ondas de radio y tres hermanos con una idea brillante. Estamos en Bolonia a comienzos del siglo XX. La ciudad respira innovación y Guillermo Marconi, el padre de la radio, acaba de cambiar el mundo. Y ese mismo aire de descubrimiento lo respiran tres hermanos visionarios: Adriano, Bruno y Marcello Ducati. El mayor, Adriano, es un brillante ingeniero. Patenta un transmisor de ondas cortas capaz de cruzar el Atlántico. Se conecta con Estados Unidos desde Italia. Ese logro lo impulsa a fundar en julio de 1926 una empresa con un nombre muy largo, la Società Scientifica Radio Brevetti Ducati. Lo que comienza como un taller de radio se convierte pronto en un gigante industrial. En menos de 10 años, Ducati emplea a miles de personas y levanta una fábrica imponente. Pero entonces llega la guerra, y el 12 de octubre de 1944 la fábrica es bombardeada. Queda en ruinas. Las ciudades están heridas, pero la gente quiere volver a moverse, reencontrarse y vivir. Y es ahí, en medio de los escombros, que Ducati reinventa su destino. Lanza su primera joya mecánica, el Cucciolo. En español, el cachorro. Un pequeño motor adaptable a cualquier bicicleta. No era solo una solución de movilidad, era la libertad en miniatura. Esperanza sobre dos ruedas. El éxito fue inmediato. El Cucciolo se convirtió en un fenómeno social y con los años 50 llegó el verdadero boom. Ducati acompañaba a los italianos en cada curva de este nuevo bienestar. En los años 60, mientras el mundo corre hacia la luna, Ducati acelera.
Nacen nuevos modelos más potentes y osados. La moto deja su faceta utilitaria atrás y ahora es juego, adrenalina y diseño. Y con esa identidad llega también el color. Aunque Ducati había experimentado con otros tonos, como por ejemplo el amarillo en su mítica 750 Sport, es en los años 80 cuando el rojo se impone como emblema absoluto. Il rosso Ducati, una tonalidad que simboliza la pasión, la velocidad y una profunda herencia deportiva. Y para los que quieran profundizar en esta historia, hay una parada obligada, el Museo Ducati en Borgo Panigale. Es un viaje a través del tiempo, entre prototipos, motos de carrera y piezas icónicas que marcaron generaciones. Salimos de Borgo Panigale hacia nuestra última parada. Llegamos a Sant'Agata Bolognese. Y aquí la historia no empieza con autos, sino con tractores. Y un hombre muy testarudo llamado Ferruccio Lamborghini. Nacido en 1916 bajo el signo de Tauro, Ferruccio creció entre herramientas y el campo. Desde joven se apasionó por la mecánica. Tras pasar la Segunda Guerra Mundial reparando vehículos militares en la isla griega de Rodas, volvió a Italia decidido a emprender. En 1948 fundó la Lamborghini Trattori. Usando piezas de camiones militares abandonados, creó el Carioca, un tractor que arrancaba con gasolina y luego funcionaba con diésel. Fue un éxito inmediato. Y con este éxito vino también el lujo, y Ferruccio, amante de la velocidad, compró varios Ferrari, pero detectó fallas en el embriague, y como buen mecánico las corrigió él mismo. Cuando fue a sugerir estas mejoras a Enzo Ferrari, obtuvo como única respuesta una frase cortante que pasaría a la historia: "Tú ocúpate de tus tractores". Ferruccio no respondió con palabras, sino con acción, y en 1963 fundó Automobili Lamborghini. Ese mismo año presentó su primer prototipo. No fue un éxito rotundo, pero no se rindió. En el 66, tras una apuesta arriesgada por un diseño con un motor trasero central, nació el Miura, que fue presentado en el Salón de Ginebra. Fue un antes y un después, elegante, salvaje e inesperado. La Lamborghini acababa de rugir al mundo. Pero en los años 70, un contrato internacional cancelado dejó la división de tractores al borde del colapso. Ferruccio, enfrentado a deudas, vendió sus acciones y se retiró. Se mudó a Umbria, donde cambió los motores por viñedos y la velocidad por el silencio del campo. Regresamos al presente, y si nos detenemos a observar con atención la historia de los motores en Emilia-Romagna, no podemos dejar de asombrarnos. Porque no es casualidad que nombres como Ferrari, Maserati, Lamborghini y Ducati hayan nacido en esta misma tierra. No se trata solo de talento individual, sino de un tejido profundo, cultural, técnico y humano, que venía gestándose hace mucho antes de que aparecieran los primeros automóviles o motocicletas. Maserati fue la pionera, allá por 1914. Ducati nació en los años 20, fabricando radios hasta que la guerra cambió su rumbo. Ferrari, como marca, vio la luz en 1947, justo cuando Europa estaba comenzando a levantarse entre los escombros. Y Lamborghini, en 1963, que aportó una historia forjada entre motores de guerra y tractores de posguerra. La Segunda Guerra Mundial, con toda su brutalidad, no solo destruyó, también transformó. Muchos de estos hombres estuvieron allí, en fábricas bombardeadas, reparando vehículos con lo que tenían a mano, en campos que esperaban volver a producir. Aprendieron, resistieron y entendieron que había que reconstruir, pero no solo con ladrillos, sino con ideas, con motores y con sueños. En esa combinación única de tierra fértil, tradición artesanal, precisión mecánica y orgullo regional nació algo irrepetible, una cultura del motor. Así surgió lo que hoy llamamos la Motor Valley, una región donde los motores cuentan historias. Llevan en su sonido la memoria de una Europa herida, que supo rehacerse con ingenio, pasión y una determinación inquebrantable. Y es así como llegamos al final de este episodio. Si te gustó, compártelo con otros viajeros curiosos por descubrir Italia. Pasa a saludarme en Instagram, @sole.winemaker. Un saludo y que nunca falte una buena copa de espumante para brindar al más puro estilo Fórmula 1.